Buenas noches, soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. El tema del día de hoy es dacriocystitis y obstrucción de la vía lagrimal en niños. Vamos a exponer a continuación lo que sería la definición, la epidemiología, algunas manifestaciones y sintomatología de los pacientes, cómo es la etiología, el diagnóstico, el manejo correcto y algunas de las complicaciones que se puede generar con esta enfermedad. Vamos a comenzar con lo que sería una definición y el sistema lagrimal excretor está en contacto con la mucosa conjuntival y nasal. Ambas están colonizadas por diversos microorganismos, por lo tanto no es una vía estéril. Una inflamación ya sea aguda o de manera severa del saco lagrimal es lo que se conoce como una dacriocystitis y se asocia prácticamente en todos los casos a la obstrucción del conducto nasolacrimal. Bien, ahora lo que sería la epidemiología. La obstrucción baja a nivel del conducto es la localización más común en el 80% de todas las obstrucciones de la vía lagrimal. Se estima que en un 14% afecta a los varones y un 20% a las mujeres la incidencia relativa de la obstrucción del conducto nasolacrimal y de un 2% en varones y 2.8% la incidencia absoluta en la población en general. Por otro lado, el 50% de los episodios agudos evolucionan hacia una obstrucción clínica del conducto nasolacrimal. Y además de esto, la dacriocystitis ha sido notificada como más común en el lado izquierdo y en individuos brachiocefálicos más que en dolichocefálicos y mesocefálicos. Es más común también en pacientes con raza negra y en personas con peor situación socioeconómica. Además que la dacriocystitis aguda es muy rara en recién nacidos, hay alrededor de 1% de los mismos se pueden contagiar. En cambio es más común en pacientes mujeres mayores de 40 años con un pico de edad a los 60 a los 70 años. Y también tenemos el caso de que las dacriocystitis se originen por un caso traumático. Es más común en pacientes varones con una edad de 18 a 40 años. Con respecto a las manifestaciones, en realidad existen diversas formas clínicas. Tenemos la congénita, en el caso de los neonatos, la aguda y también si esta no se llega a resolver, pues sería una dacriocystitis clínica. La aguda tenemos que saber que se manifiesta por dolor de aparición súbita, eritema y edema localizados en la zona del saco lagrimal. Existe una distensión en la región cantal medial que se puede extender hacia la nariz, párpados y cara con un aumento de la temperatura del paciente, eliminación del pus por el punto lagrimal. En ocasiones el pus puede pasar a través de la piel y a menudo se asocia con conjuntivitis y celulitis preseptal, pero muy raramente se presenta con fiebre y aumento de los marcadores de reactantes de fase aguda. Y además de esto, la secuela con mayor severidad es la extensión de la infección hacia la órbita con la formación de un absceso o el desarrollo de una celulitis orbitaria que puede generar en realidad en casos ya más severos como sería una trombosis del seno cavernoso y así convertirse en lo que sería en una celulitis orbitaria. Se distinguen tres formas según la afectación. Si está de manera localizada, en donde la inflamación solamente afecta el saco lagrimal y en un 40% no vuelven a presentar un nuevo episodio y un 60% de estos casos se hacen recurrentes. Un 50% de los pacientes desarrolla una obstrucción progresiva del conducto nasolacrimal. En cambio, si esta se acompaña a la dacriocystitis con pericistitis, es decir, que se afectan además de la mucosa del saco, el espacio que lo rodea hasta la capa fascicular, que es una continuación de la periórbita y del septum orbitario. Entonces, clínicamente se extiende la inflamación al canto interno. En cambio, cuando tenemos una dacriocystitis con una celulitis, es el cuadro más severo y si no se extiende más allá del septum es una celulitis preseptal con tosis, edema palpebral y quimosis, pero sin afección orbitaria. Y si esta se afecta más allá del septum, ya se generaría una celulitis orbitaria.
Y también podemos hacer aquí hincapié a lo que sería la dacrocistitis crónica. Su presentación más común es la epífora motivada por la obstrucción del conducto y la presencia de secreción y restos celulares en el fondo de saco conjuntival. Es la dacrocistitis más común y aparece en un 40% de los pacientes. Bien, ahora con respecto a la etiología, en el caso de que sea congénita, la causa más común es una canalización incompleta del conducto nasolagrimal con un meato estrecho en algunos casos. En realidad la incidencia es más baja que la incidencia de canalización incompleta. Algunos agentes patógenos asociados pueden ser Staphylococcus aureus, Haemophilus, beta hemolítico, Streptococcus y Neumococos. Y las alteraciones estructurales de media cara, enfermedad nasal como sinusitis, rinitis, tumores nasales o desviaciones del tabique, todos estos enfermedades infecciosas como puede ser la escarlatina, el sarampión, la rubiola, siendo la más común, la más frecuente de las bacterias, el Staphylococcus, pueden hallarse asociados como causa de una dacrocistitis. Frecuentemente se asocia a la dacrocistitis adquirida, una obstrucción de la parte más baja del conducto nasolagrimal por su íntima relación con la nariz y los senos paranasales, ambas estructuras relacionadas como factor etiológico de la patogenia en la dacrocistitis. Bien, ahora cómo se realiza el diagnóstico. En realidad el diagnóstico solo se basa en una buena anamnesis y un correcto examen físico. Es importante averiguar los antecedentes, si existe o si hubo casos anteriores similares, si existió epífora. Al nosotros observarlo al paciente, veremos la tumefacción, la zona que estaba con bastante hiperemia, un aumento del dolor y aumento de la temperatura al tacto, y el punto de dolor es máximo al nosotros realizar una presión en la zona del saco. Es necesario mencionar aquí algunas pruebas complementarias como sería la analítica, ya que en la mayoría de los pacientes el diagnóstico es clínico, sin embargo sí puede aportar poco al diagnóstico y una leucocitosis es bastante rara. Con respecto a los diagnósticos por imágenes, una RX puede darnos una información asertiva de traumas en el caso de que el paciente nos mencione algo similar a lo mismo, malformaciones esqueléticas. En los niños puede existir cuerpos extraños o masas como causa de una dacrocistitis. El eco es escasamente útil y en realidad poco se utiliza. Una tomografía es útil en el diagnóstico de masas de carácter maligno. Y en el caso de una resonancia no suele ser útil, pero puede servir para diferenciar las masas sólidas de las quísticas y en ocasiones permite diagnosticar un divertículo del saco lagrimal. Bien, ahora con respecto al tratamiento, comenzaremos mencionando el tratamiento médico. Este va a depender de las manifestaciones y actualmente suele ser de forma ambulatoria. Cuando la dacrocistitis se asocia con una celulitis orbitaria, en realidad es necesario antibiótico-terapia intravenosa. En este caso, los estudios radiológicos pueden sernos útiles para ver la colección del pus y debemos instaurar de forma inmediata un tratamiento empírico que puede ser en base a penicilina. Y en el caso de que sea un paciente resistente a la misma, puede utilizarse nafcilina o también asociada a la vancomicina. También podemos utilizar cefalosporinas de segunda generación como la cefuroxima o de tercera como la cefotaxima. Si por el contrario la dacrocistitis se manifiesta solamente como una colección purulenta del saco y de la piel, el paciente no tiene signos de afección, puede ser manejado de manera ambulatoria con antibiótico-terapia oral. Puede utilizarse amoxicilina más ácido antiagulánico o una penicilina. Algunas investigaciones también han visto útil a la vancomicina y la ciprofloxacina. También se puede utilizar de manera de elección. Sin embargo, si tenemos pacientes con una dacrocistitis prolongada de manera crónica causada por una obstrucción intermitente, el tratamiento tópico puede ser en base a esteroides, puede ser útil, y si el origen es una rinitis alérgica o una inflamación de la mucosa del conducto, pues esta debe ser resuelta.
En el caso de que sea quirúrgico, si es de manera aguda, suele acortar su evolución cuando se drena el contenido purulento. En el caso de que sea de manera prolongada, casi siempre que se necesita tratamiento quirúrgico para resolver la sintomatología. En caso de rinitis e inflamación de la mucosa, tenemos que resolverse con tratamiento con corticoides tópicos, y en los casos agudos suele ser mejor una resolución quirúrgica posterior al tratamiento antibiótico, y se prefiere en estos casos lo que sería una dacrocisto-rinostomía externa en la dacrocistitis aguda posterior al tratamiento antibiótico y después de varios días de este. Algunas complicaciones pueden generarse fístulas, granulomas, neumatocele o también una osteomielitis, que en realidad es poco común. En el caso de que tengamos una dacrocistocele congénita, que es una obstrucción de las vías lagrimales en los niños, esta es una consecuencia poco común de la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. Se piensa que este es como resultado de una obstrucción concomitante superior de la válvula y una obstrucción inferior. Esto genera la acumulación de líquido en el sistema. El saco se llena inicialmente con material mucoide con una hinchazón quística de color gris azulado justo debajo del canto medial, y se puede generar una dacrocistitis secundaria con frecuencia en cuestión de días o semanas. Algunas manifestaciones que vamos a ver en estos pacientes, generalmente el 25% de los niños tienen lesiones bilaterales, y el diagnóstico diferencial puede ser dado por hemangiomas, enfaloceles o también quistes dermoides y procesos malignos. En este caso, las técnicas de imagen que vamos a ocupar pues es un eco, un ultrasonido que no es invasivo y que se puede utilizar sin sedación. Entonces, la apariencia del eco es de una masa quística medial en comunicación con el conducto nasolagrimal que está dilatado, además del contenido típico que sería líquido y detritus. Apunto al diagnóstico de que tengamos un paciente con una dacrocistocele congénita.